Bien. Bueno, pues empezamos con este tema que nos llevará un par de martes, que es la ira de Dios. Un atributo de Dios es la ira de Dios. El 18 de julio de 1974, de 1794, no de 1974, de 1700, ahí me bailó, 1794 creo que es, pero vamos, 1900 seguro que no es, 1794, pero bueno, Jonathan Edwards está considerado como el teólogo de la Reforma protestante en el mundo y el teólogo de la Iglesia. Predicó su sermón más famoso de la historia, el sermón más famoso de la historia estadounidense de la Iglesia cristiana en Estados Unidos. Es el sermón que más se ha leído, que más se ha escrito y que más personas han visto y leído y escuchado en el mundo. El sermón se llamaba Pecadores en manos de un Dios airado. Pecadores en manos de un Dios airado. Y este es uno de los extractos de esta predicación. Dijo: hoy las negras nubes de la ira de Dios cuelgan directamente sobre sus cabezas, le estaba hablando a la gente, llenas de terrible tormenta y con gran trueno. Y si no fuera por la comedida mano del Señor, inmediatamente se romperían sobre ustedes. El beneplácito soberano Dios, por ahora, detiene su rudo viento. De otra manera, aparecería con furia y la destrucción vendría como torbellino y sería como la paja del verano. Que todo aquel que aún está fuera de Cristo y colgando sobre el abismo del infierno, ya sean hombres y mujeres de la tercera edad o edad mediana, o jóvenes o niños, escuchad ahora la voz audible de la palabra de Dios y su providencia. Despierta y huye de la ira venidera. Yo creo que os he hablado en alguna ocasión, creo que hemos hablado de este hombre. Los historiadores de aquel entonces nos cuentan que en muchos sitios donde él predicaba este sermón, antiguamente en aquel entonces las iglesias todavía se hacían de otra manera que son ahora, con columnas tenían sobre todo y tal. Y los biógrafos de ese entonces nos dicen que cuando la gente escuchaba este sermón se agarraban a las columnas, se agarraban literalmente a las columnas, pensando que la tierra iba a abrirse y los iba a tragar. Y este sermón va acerca de la ira de Dios sobre las personas que todavía no han recibido a Jesús. ¿Qué es la ira de Dios? ¿Cuál es una definición fácil? La ira de Dios es su indignación y furia justa contra el pecado y los pecadores no arrepentidos. Esa es la ira de Dios. En su concepto más general es esto: su indignación y furia justa contra el pecado y los pecadores arrepentidos. La definición es de William MacDonald, sigue diciendo él. Es una perfección tan divina como cualquiera de sus otros atributos. Pero su indignación, su ira, en su ira no es nada caprichoso, desenfrenado, producto de la irritabilidad, moralmente indigno, como suele ser frecuentemente la ira humana. Todo lo contrario, constituye una reacción objetiva y moral correcta y necesaria para con la maldad. La ira de Dios entonces es una respuesta a la maldad humana. La semana que viene vamos a ver que si Dios no tuviese esta cualidad, hay otras cualidades suyas que serían indulgencia, que serían bondad sin límite ninguno, y no puede ser esto en Dios. Así que es su indignación justa contra el pecado, cualquiera, y los pecadores no arrepentidos. Vamos a ver algunas evidencias bíblicas, algunos versículos, yo los he escrito aquí, si los quieres anotar, pues, o si quieres seguir con la Biblia, aunque aquí están en otras versiones. Nahum 1, 2, 3 y luego el 6 dice: Jehová es Dios celoso y vengador. Jehová es vengador y lleno de indignación. Se venga de sus adversarios y guarda enojo para sus enemigos. Jehová es tardo para la ira y grande en poder, y no tendrá por inocente al culpable. Jehová marcha en la tempestad y en el torbellino, y las nubes son el polvo de sus pies. ¿Quién permanecerá delante de su ira?
¿Y quién quedará en pie en el ardor de su enojo? Su ira se derrama como fuego, y por él se hunden las peñas. Nahum. Por ejemplo, Isaías 13:9 dice: He aquí el día del Señor viene, terrible y de indignación y ardor de ira, para convertir la tierra en soledad y raer de ella a sus pecadores. Hacer una advertencia aquí. Cuando estudiamos escatología, sobre todo usando el libro de Apocalipsis, dijimos que el día de Jehová, el día del Señor, el día de Jehová en la Biblia, es precisamente esto, es el día en que Dios hará lo que tenga que hacer. Es un día futuro todavía, escatológico, pero el día del Señor va a venir, según Pedro. Y a esto es a lo que se refiere. El día del Señor viene. Y el Señor, en su ira, en su justa ira, tendrá que castigar de una vez por todas la maldad y los pecados, etc. Jeremías dice: Por tanto así ha dicho Jehová el Señor, he aquí que mi furor y mi ira se derramarán sobre este lugar, sobre los hombres, habla de Israel, sobre los animales, sobre los árboles del campo y sobre los frutos de la tierra, se encenderán y no se apagarán. Ira de Dios, indignación justa contra el pecado y contra los pecadores. Mateo 3:12 dijo: Su aventador está en su mano, hablando del Mesías que vendría, y limpiará su era, y recogerá el trigo en el granero, y quemará la paja en fuego, que nunca se apagará. Juan pensaba que era en la primera venida, pero esto sabemos que es en la segunda. En la segunda venida Jesús ya no viene como un humilde hijo de un carpintero, ni como un predicador que viene para... No, viene ya como el Hijo de Dios que es, y vimos en Apocalipsis la descripción que da de eso, y cómo Jesús va en su ira a destruir todo. O sea, todo aquel que se le haya opuesto desaparecerá, y luego después se le juzgará a esa persona. Romanos 2:5 dice: Por la dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira, para el día de la ira y de revelación del justo juicio de Dios. Por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti ira. Es decir, dijimos que la paciencia de Dios es aquella que tratamos la semana pasada, ¿fue, no? ¿La paciencia? No, la fidelidad fue la semana anterior. Cuando hablamos de la paciencia, dijimos que, ¿por qué una persona cuando peca no muere en el momento? Porque Dios es paciente con esa persona, porque Dios quiere que esa persona se arrepienta en la vida, ¿no? Y tenga una oportunidad para arrepentirse. Pero ¿qué pasa? Si no se arrepiente, un día será juzgado. Y aquí dice: por la dureza, por tu dureza, por tu corazón, atesoras para ti. Es como que lo que está diciendo Romanos es: si tú sigues pecando durante toda tu vida y por la dureza de tu corazón no te arrepientes, ¿qué estás haciendo? Estás acumulando. Estás acumulando la ira de Dios, y un día Dios va a juzgarnos por lo que hemos hecho. Valga decir que también para nosotros habrá un día del juicio, para nosotros como cristianos, Tribunal de Cristo también. Bien, vamos a ver ahora, hemos visto varios versículos y los vamos a estar viendo, la etimología de la palabra. La palabra ira significa resentimiento e indignación que causa enojo. O sea, cuando una persona estalla en ira, ¿no?, es porque ha ocurrido algo contra alguien o contra algo y esa persona pues reacciona. Así que ira etimológicamente es un sentimiento de indignación que causa enfado, que causa enojo, que causa ira. Sinónimos de ira: furia, rabia, cólera, furor, enojo, indignación, irritación, cabreo. Esos son sinónimos de ira. Bien. Ahora, en hebreo la palabra ira es la palabra af, que significa nariz, la parte esta de la nariz. No me acuerdo cómo se llama esta parte ahora. Lo duro no es. Bueno, viene la doctora, luego preguntamos. Tiene un nombre, pero bueno, es igual. No la voy a coger así de sorpresa ahora.
ira, nariz, de ahí cara y ocasionalmente persona, también por la respiración agitada. Se dice nariz porque cuando una persona está irada, o sea, las pulsaciones te suben y estás, o sea, ¿entendéis la idea, no? Del hebreo, por eso viene de la palabra nariz, la palabra ira. Se te hinchan, ¿no? las narices. Aurori, ¿cómo se llama esta parte de la nariz? Esto. No, lo de fuera, esto así. Los alerones, esto exactamente, la aleta esta. Bueno, vamos a dejarlo como aletas y ya está. Y viene de, la palabra ira, viene de un verbo que es anaf, que significa respirar fuertemente. ¿Veis? La similitud, de ahí surgió estar enfurecido, enojarse, indignarse y llegar a matar. Así que el hebreo es muy gráfico cuando menciona la ira, es una palabra gráfica para hablar de alguien que está agitado y que entonces tiene que responder. Bien. Ahora, ¿cuál es el problema? Hay un problema con la ira, nosotros en las iglesias ya. Bien, ¿cuál es el problema? Parece que al hablar de ella, como que tenemos que disculparnos, o como si no existiera, mejor, ¿no? O si no dijera nada la Biblia, mejor. Casi parece que es un tema que nos es incómodo tratar. Nos es cómodo hablarle a alguien del amor de Dios, de que Dios es bueno, de que Dios no sé qué, de que Dios quiere bendecirlo, quiere que sea feliz y que tenga muchos hijos y no sé qué, pero que hay un Dios que está airado contra él o contra ella, no, esto no nos es, tenemos un problema, ¿no? Como que parece que este tema nos es incómodo al hablar de él. Otros también piensan, dentro de las iglesias, que la ira de Dios no es consistente con su bondad y se rechaza. Que es decir, o Dios es bueno o Dios tiene ira o Dios es amor, pero las dos cosas a la vez no puede serla. Y de ahí que muchos al final lo que acaben diciendo es lo que dijimos el otro día. En el Antiguo Testamento Dios es un Dios malo, estricto, férreo, cabreado, usando la definición esta, pero en el Nuevo Testamento tenemos a Jesús, tenemos la cruz, bueno, ya esto es todo happy, todo feliz y no sé qué, no sé cuánto, ¿no? Bien, Jesús es Dios, es el mismo que el Antiguo Testamento, es la segunda persona de la Trinidad. Yo y el Padre, dijo Jesús, que uno somos. Bien. Parece que la tendencia de la Iglesia de hoy es quitarle un poco de importancia a este tema. O sea, ¿quién no se sentiría, y yo el primero, ¿quién no se sentiría incómodo con una audiencia donde fueran gente que no es creyente, hablarles de la ira de Dios? A todos nos resultaría incómodo hacerlo, hombre, si hay que hacerlo se hace, ¿no? Pero no nos resultaría fácil hacerlo, eso está claro, ¿no? Creo que todos más o menos estamos por ahí. Porque a una sociedad que se ha vendido a la codicia, al orgullo, al sexo, al dinero y a la libertad total, por ejemplo, pues el tema que estábamos tratando con Ana con los jóvenes, ¿no? Del aborto, o sea, yo hago lo que quiero con mi cuerpo y me da igual, ¿no? Pues háblale de que Dios es bueno, pero no le digas nada sobre la ira o sobre el juicio de Dios. Incluso, por ejemplo, en este país donde vivimos, la Iglesia Católica, al final su teología es lo mismo. Bueno, sí, Dios está enfadado, o Dios, cuidado que tus pecados no pesen más que... Pero bueno, mira, si te mueres no pasa nada, porque vas a tener otra oportunidad, que vas para el purgatorio, tranquilo, tú allí pues vas a poder purgar tus cosas, y aquí si tu familia ayuda con misas y cosas, pues mejor, pero no pasa nada, ¿no? Al final Dios nos va a amar a todos, y bien, esta es la idea de hoy. Ahora, ¿qué dice la Biblia? ¿Qué dice la Biblia? Bueno, la Biblia elabora el concepto de que así como Dios es bueno con los que confían en Él, también es terrible para aquellos que no lo hacen. O sea, la Biblia lo dice así, pero de una forma natural, sin tener que justificar nada, ni matizar, ni pedir perdón por nada. O sea, que Dios es bueno con aquellos que confían en Él, y un día disfrutarán del amor de Dios, por toda la eternidad.
pero aquellos que no van a sufrir el castigo de Dios, van a sufrir la ira de Dios siempre. Y la Biblia trata las dos cosas por igual, de una forma natural, y no pasa nada, no lo matiza, no dice, bueno, sí, Dios, la ira, pero bueno, no tanto, ¿no? No, para nada, en ningún momento matiza nada. Hemos leído el texto con lo que hemos visto, ¿no? Lo puedo poner aquí, sobre todo para la segunda parte. ¿Quién permanecerá delante de su ira? ¿Cuál es la respuesta? Nadie. ¿Quién quedará en pie en el ardor de su enojo? Nadie. Nadie. Bien. Las palabras de Pablo, por ejemplo, que el Señor Jesús aparecerá un día, y como dice, en llama de fuego, para dar retribución a los que no conocieron a Dios, ni obedecen al Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, los cuales sufrirán pena de eterna perdición, excluidos de la presencia del Señor y del poder y en la gloria de su poder, cuando venga en aquel día para ser glorificado en sus santos. ¿Veis cómo menciona otra vez? En aquel día Jesús vendrá en llama de fuego para dar retribución. Ya se acabó. Hasta ahí hay una oferta de salvación, hasta ahí hay una oferta de perdón, pero se acabará. Y sabemos que Apocalipsis nos dice que cuando Jesús venga habrá una guerra, donde se atará a Satanás, o sea, se derrotará a todos aquellos ejércitos del mundo que vienen contra Israel, y se atará a Satanás 1000 años, y Jesús reinará aquí 1000 años. Bien, y cuando es soltado, vimos en Apocalipsis que hace cuando Satanás es soltado, engaña otra vez a las naciones, y miles de millones de personas lo siguen, y Jesús, con el ardor de su ira, con llama de fuego, los va a destruir. O sea, así como 1000 años, Él ha demostrado que es un Dios de amor, un Dios bueno, un Dios de salvación, un Dios de perdón, un Dios de provisión para todo el mundo, pues después, cuando la gente se rebele contra Él, el Señor actuará. O sea, las dos cosas son parte de la realidad, pero quédate ahí porque el final es bueno. No te vayas. Así que su ira no es algo solo antiguo testamentaria. La ira de Dios no está solo en el Antiguo Testamento, ¿eh? El final va a ser para algunos, para nosotros los que hemos creído, una realidad, y para los que no, otra totalmente distinta. En el Nuevo Testamento, la ira de Dios es un término común también en el Nuevo Testamento, para hablar de la cometida de Dios con fines retributivos contra los que no lo han desafiado. Vamos a ver algunos ejemplos. Por ejemplo, un texto clásico, Romanos 1:18. Porque la ira de Dios se revela, ¿dónde? Desde el cielo, contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. O sea, está clarísimo, ¿no? Ya estamos después de la cruz, ya Jesús ha muerto, Pablo está predicando a la iglesia en Roma y nos dice, bueno, como Jesús murió, venga, no pasa nada. No. La ira de Dios se revela desde el cielo, como no podía ser menos. ¿Contra qué? No contra toda la bondad, no, contra la impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Romanos 5:9, este es para nosotros, ¿no? Pues mucho más estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. O sea, habrá una ira, pero nosotros, los que hemos sido justificados a través de Jesús, no habrá para nosotros ira. Pero habela a isla, ¿no? Como dirían en gallego, en Galicia. Primera Tesalonicenses también, y esperar de los cielos a su Hijo, lo que decíamos de cuando Jesús venga, al cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. O sea, nosotros como cristianos estamos esperando que el Señor venga, la manifestación, esperar de los cielos a su Hijo, si es que tenemos oportunidad de disfrutar de ese momento. Y cuando el Señor nos venga por nosotros, nos llevará con Él. Y la ira sabemos que se va a revelar en el mundo durante, ¿cuántos años? ¿Cuántos? ¿No? 7.
7 años sobre el mundo, la gran tribulación. Eso es la ira de Dios. Bueno, pues nosotros no, se nos va a librar de eso. Apocalipsis, cuando la ira se está derramando sobre el mundo, dice que las personas decían a los montes y a las peñas, caed sobre nosotros y escondednos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono y de la, ¿qué? ¿Ira de quién? Del Cordero. ¿Quién es el Cordero? Jesús. Es decir, si Jesús muere en la cruz y al final Él no ejecuta esto, ¿de qué sirve la cruz? La cruz es el centro, ¿no? Y la cruz lo que te dice es, si vienes, serás salvo. Si no, no. Entonces aquel que murió en la cruz, si no ejecuta su ira, no, sería una obra incompleta también por parte del Señor. Apocalipsis 16, 19, y la gran ciudad fue dividida en 3 partes, y las ciudades de las naciones cayeron, y la gran Babilonia vino en memoria delante de Dios para darle el cáliz del vino del ardor de su ira. Sabemos que cuando estudiamos Apocalipsis, que Babilonia, aunque es una ciudad que sí va a ser restaurada y reedificada, pero Babilonia nos vamos hasta Génesis, capítulo 9, con Nimrod y con todo esto que ocurrió. Babilonia fue la madre de todas las abominaciones, idolatrías y de todo. Pues ese gran sistema, cuando vimos Apocalipsis, ¿no?, que decíamos que Babilonia es el sistema de este mundo, pues un día tendrá que probar el vino del ardor de la ira de Dios. Algunos afirman que la Biblia podría llamarse el libro de la ira de Dios. Yo puse aquí también. Pero, y los que lo dijeron no eran cualquier papa frita, ¿eh? Y es verdad, la Biblia es el libro de la ira de Dios también. Porque, por ejemplo, fijaros, está llena de descripciones de castigo divino, desde la maldición y el destierro de Adán y Eva en Génesis 3, hasta la caída de Babilonia y los grandes juicios de Apocalipsis. La Biblia, desde que empieza hasta que acaba, es un libro de juicio también, de la ira de Dios. Pero insisto, no puede ser de otra manera. Y lo hemos dicho, ¿no?, cuando hablamos de la santidad, de la bondad de Dios y del amor de Dios, dijimos que un Dios que ama la santidad 100% y no aborrece el pecado 100%, dejaría de ser santo. Dejaría de ser santo. Ahora, ¿qué es lo bueno en esto? En que las personas, mientras tengan vida, tienen la esperanza. Es lo que Pedro dice, ¿no?, cuando habla de que el día del Señor vendrá y tal, pero antes dice que el Señor no retarda su promesa como algunos tienen, sino que es paciente para con todos, no queriendo que nadie perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. O sea, cualquier persona tiene toda su vida para conocer al Señor. Además, es evidente que los escritores bíblicos nunca tuvieron problema a la hora de citar la ira. No, los vemos escribiendo de esto de una forma natural, normal, sencilla, sin ningún problema. ¿Por qué habríamos de tenerlo nosotros, entonces? ¿Por qué habríamos de tener nosotros un problema con el tema de la ira? ¿Qué nos hace sentir incómodos y nos lleva en cuanto menos a suavizarla? ¿Por qué? ¿Qué nos hace sentir incómodos con esto? Cada uno a lo mejor tenemos una razón, ¿no?, por la cual nos hace sentir incómodos. Tendremos seguro, o algunos a lo mejor no. ¿Qué es lo que realmente falla aquí cuando pensamos en esto? Bueno, ¿será porque ira nos recuerda a pérdida de control, explosión agresiva, algo casi irracional? ¿Será porque cuando pensamos en ira pensamos en un hombre o una mujer que cuando ¿cómo se llama? Una persona que tiene ira, tiene una palabra, ¿no? Iracundo, eso, gracias, iracundo. ¿Será que cuando pensamos en ira, pensamos en un iracundo o en una iracunda y pensamos en Dios algo así como, a lo mejor puede ser eso? ¿Nos recuerda a un ataque de impotencia, de orgullo herido o simplemente de mal humor? Porque dicen que las personas iracundas, los iracundos o las iracundas,
Los psiquiatras y los psicólogos nos dicen que son gente que tiene complejo de inferioridad, que su carácter es débil, y esa es una forma de un mecanismo de defensa. Como tienen complejo de inferioridad, como no tienen argumentos, como no tienen nada, pues tienen que gritar y tienen que chillar y tienen que explotar. ¿Pensamos que Dios es así? ¿Que Dios está mostrando ira porque tiene un complejo de inferioridad? No, ¿verdad? Así que ahora vamos a mencionar algo. ¿Se le puede atribuir esto a Dios? No, ¿verdad? Ahora bien, escucha. Al pensar en la ira como en otros atributos divinos, tenemos que recordar que la Biblia lo que hace es recurrir a antropomorfismos, con el propósito de que lo entendamos. O sea, la Biblia te dice que Dios es un Dios la ira de Dios, lo que está haciendo la Biblia es recurrir a una característica humana, que es la ira, para explicarte un atributo de Dios, pero no podemos pensar en que la ira de Dios es igual que la ira que nosotros conocemos. Simplemente es un antropomorfismo. Un antropomorfismo es cuando se usa una característica humana para explicarte algo de Dios. Por ejemplo, cuando te dice Dios con sus plumas te cubrirá. Eso es un antropopatismo, o sea, está usando una característica de un animal, pero no porque te diga que Dios tiene alas o plumas. ¿Qué es lo que te está intentando enseñar? Con sus plumas te cubrirá. Pues protección, ¿no? Calor, cariño, lo que sea, ¿no? Bien, pero no que Dios tenga pluma. Entonces, cuando dice la ira de Dios, sí, nosotros tenemos que recurrir a lo que conocemos por la ira para intentar entender algo de Dios, pero no que la ira de Dios sea exactamente igual que la ira como nosotros la conocemos. Nunca podemos tratar la ira nuestra pensando que la de Dios es igual. Eso no lo podemos hacer. Por ejemplo, el amor de Dios, cuando se refleja en la Biblia, jamás lo conduce a cometer acciones necias, impulsivas o inmorales como ocurre con el amor humano. Dice, Dios es amor, no es igual que nuestro amor, porque, por ejemplo, nuestro amor, el que promete que va a amar toda la vida a esa chica o a ese chico en el altar, 2 años después se puede arrepentir. Pero el amor de Dios no es así. Entonces, claro, ¿cómo podemos entender el amor de Dios? Pues no podemos, es lo que estamos hablando con los atributos de Dios, no podemos. Tozer, Berkov y muchos dicen, no, es simplemente estamos intentando torpemente escribir o pensar o decir algo de lo que puede ser. Pero nunca llegaremos, por supuesto. Del mismo modo, la ira de Dios en la Biblia jamás es algo caprichoso, desenfrenado, producto de la irritabilidad, moralmente indigno, como suele serlo frecuentemente la ira humana. Cuando Dios demuestra su ira, no está cometiendo ningún capricho, ni es que se le va la mano en hacer algo, o que hace algo moralmente indigno. No, Dios no puede. Todo lo contrario, constituye una reacción objetiva, no subjetiva, objetiva y moral, correcta y necesaria para con la maldad. Y te voy a poner un ejemplo. Nosotros aquí podemos tener dudas de la ira de Dios. Podríamos decir que sí. Algunos la tendrán, otros no, otros menos, otros más. Pero, por ejemplo, pensemos en una escena que ocurre en el libro de Apocalipsis. En el libro de Apocalipsis ocurre que Dios está juzgando a los habitantes de la tierra, ¿no? Con un montón de juicios que vimos. Y está muriendo mucha gente, muere mucha gente. Y en la tierra, ¿cómo se reacciona frente a eso? Injuriando a Dios, echándole la culpa a Dios, etcétera, etcétera. Pero en el cielo, mientras ocurre eso, hay otra escena totalmente diferente, de personas que ya están con el Señor, están ahí con el Señor. ¿Y cómo ven ellos esos juicios? ¿Cómo ven ellos esa ira de Dios? ¿Cómo ven ellos esa indignación de Dios? Justos y verdaderos son tus caminos, oh Rey de los santos.
O sea, se ve distinto. Es lógico, aquí el que está sufriendo la ira, que no tiene a Dios, reacciona de una manera, pero el que está en el cielo ya y ya está con el Señor, lo ve absolutamente de otra. Dios solo se enoja cuando corresponde enojarse. Solo. Dios solo se enoja cuando corresponde enojarse. Toda la indignación que manifiesta Dios es justa. Si Él cometiera algo, solamente media acción injusta, ¿dónde quedamos? ¿Acaso sería, por otra parte, moralmente perfecto un Dios que no reaccionara adversamente ante el mal en su propio mundo? O sea, cuando hablamos de la santidad dijimos que Dios es moralmente perfecto. ¿Sería Dios un ser moralmente perfecto si no reaccionara adversamente al mal? Por ejemplo, un juez, vamos a poner en nuestro nivel, no en el de Dios, en el nuestro. Un juez que juzga de una manera injusta a sabiendas, ¿es un juez moralmente justo? No, no. Es justamente esta reacción adversa al mal la cual constituye una parte necesaria de la perfección moral, lo que la Biblia contempla cuando habla sobre la ira de Dios. Y cuando la Biblia habla sobre la ira de Dios, precisamente dice que esta reacción es la lógica de parte de Dios, una reacción adversa hacia el mal, y que está en armonía con todo lo que Dios es y hace. O a otros la ira les sugiere crueldad. Les sugiere crueldad. Dos consideraciones bíblicas en cuanto a esto, así la ira es cruel o no. Primera, la ira de Dios es siempre judicial, siempre. Es decir, Dios no está ejecutando su ira de forma gratuita, de forma caprichosa, nunca. Tiene que haber una causa. Tiene que haber una causa. Su ira es judicial siempre. Tiene que haber una causa. Un juez no juzga sin que haya unas diligencias primero y luego por lo menos unas sospechas de algo. No, un juez no puede decir, bueno, pues yo te voy a juzgar porque me da la gana. No, tiene que haber unas pruebas y en base a esas pruebas, bien, pues la ira de Dios siempre es judicial. Es la ira del juez cuando administra la justicia. Por ejemplo, en este sentido, si mencionamos también el libro de Apocalipsis que estudiamos, en un momento dado hay unos juicios de Dios sobre la tierra y una actitud de las personas aún así hacia Dios. Y se dice allí que estas personas están sufriendo ese castigo de Dios, esa indignación de Dios, esos juicios de Dios, dice, porque se lo merecen. Ahí está el juez. O sea, yo no estoy juzgándote porque sí, no, te estoy juzgando porque te lo mereces. Y Romanos, cuando habla de un día cuando Dios va a juzgar, Pablo dice, por lo cual, oh hombre, eres inexcusable ante Dios. Inexcusable. O sea, nadie va a poder decir un día, no, Señor, pues tú me estás castigando porque no, sin razón ninguna. No. La ira de Dios, la indignación de Dios, el juicio de Dios, todas estas reacciones de Dios siempre es judicial. Segundo, la ira de Dios es algo que los hombres eligen para sí mismos. En el momento que Dios te da oportunidad de salvarte o de salvarte aceptándolo o de rechazarlo, pues ya es algo que tú estás eligiendo. Dios no hace excepción de personas, lo sabemos, ¿no? Dios murió absolutamente por todos. La muerte de Cristo abarca a todos y a cada uno de los seres humanos. Por tanto, la ira de Dios es algo que la propia persona escoge de una u otra forma. Mirar, dice Tozer, antes que el infierno sea un castigo real infligido por Dios, es un estado del hombre que rechaza la luz de Dios en su corazón para llevarlo a él mismo.
No sé si entendemos la frase, sí. Antes de que el infierno sea un castigo real, o sea, el infierno, un día Dios, evidentemente, juzgará a las personas que no tienen a Cristo y las enviará. Pero antes de eso es un estado del hombre en el que el hombre decide decir que no. Ahora, por ejemplo, hay un texto que lo afirma esto. Juan 3:18. El que cree en él no es condenado. Todavía estamos hablando de que esta persona no está en el cielo, ni no está muerta, está aquí. Bueno, pues ya, el que cree en él no es condenado. Dice, pero el que no cree ya ha sido condenado. Tú dices, pero si todavía no está, ya, ¿por qué? ¿Por qué ha sido condenado ya? Porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. ¿Te das cuenta? O sea, lo que dice Tozer, antes de que el infierno sea algo real, ya la persona, ¿por qué? Porque esa persona lo ha escogido, porque no ha creído. Eso es hasta donde sabemos. Ahora, ¿quién decide quién es objeto de la ira de Dios? Él, no yo. Yo no sé. Yo sé lo que la Biblia me dice, y yo tengo que abrir la Biblia y predicar y decir lo que la Biblia me dice, pero yo no tengo todos los ingredientes. Ahora, Dios lo determinará, pero Dios no va a condenar ni a juzgar a nadie de una manera injusta, a nadie. A nadie, Él no puede hacer eso. Es decir, la acción decisiva del juicio contra ellos se dicta porque han rechazado a Jesús. Jesús lo dijo, ¿no? Yo soy el camino, la verdad y la vida. Y nadie viene al Padre si no es por mí. Hay un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo. Juan, el que tiene el Hijo de Dios, tiene la vida. El que no tiene el Hijo de Dios, o sea, podríamos estar así muchos versículos citándolos. Eso lo tenemos claro, ¿no? Bien. Y terminamos con esto, un poquito antes hoy, porque no quería yo tampoco cargar. Vale. Y lo que hace Dios es ejecutar su acción judicial contra ellos como consecuencia de su rechazo. Es decir, si pensamos en la ira de Dios que se revelará, ¿no? ¿Qué base hay? Pues la cruz. La cruz es la base de la ira, o como leímos los textos, nosotros que hemos sido salvados, rescatados por la sangre de Cristo, seremos salvos de la ira venidera. ¿Por qué seremos salvos? ¿Porque somos mejor que los demás? No. Pablo dice que nosotros éramos, ¿recordáis en capítulo 2 de Efesios? Que nosotros éramos hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, etcétera, etcétera. ¿Veis? Ahí está la diferencia. Nosotros que éramos, como todo el mundo, hijos de ira, porque Dios es un Dios santo que no tolera el pecado. Pero vino Jesús. ¿Por qué? Porque nadie podía salvarse, nadie podía escapar a esa ira de Dios. Pero Dios envía a su Hijo a morir por nosotros, para demostrar que Él es un Dios de amor, que Él es un Dios bueno, que Él es un Dios que tiene un propósito con el ser humano, que Él ha hecho libre al ser humano y quiere salvarlo y quiere que sea feliz y quiere que esté con Él. Pero no nos ha hecho robots. Yo siempre lo he dicho, ¿no? A los que dicen, bueno, ¿y por qué Dios no hace que todos nos salvemos? ¿Tú te imaginas meter a la gente? Piensa esto. ¿Te imaginas meter a la gente obligada en el cielo por toda la eternidad? Pues imagínate la que se podía formar allí. Si Dios obligara a las personas. No, Dios no obliga a las personas. Él respeta nuestra libertad, así decidió hacerlo, y ese es su plan soberano, mejor, bueno, etcétera, etcétera, que podamos decir. Bueno, esa es la primera parte de la ira. La semana que viene, si Dios quiere, veremos la segunda. Pero que nos vayamos de aquí pensando en dos cosas. Primera, darle gracias a Dios porque ya no somos hijos de ira. Esa es la primera, ¿no? Tiene que llevarnos a decirle, Señor, gracias,
sin merecerlo, tú me has salvado de la ira venidera. Y segundo, que eso sea un motor, digamos, una fuerza en nosotros para querer también compartir con otras personas del Señor y para que otras personas también puedan experimentar el amor de Dios en sus vidas, ¿no? Que salgamos de aquí con esas dos ideas. Bien, oramos. Señor, gracias.